hermano Polanco, mi maestro también, bendito Dios, allá en Nueva York. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por él. Levantamos nuestra mano derecha y clamamos una vez más la unción de su Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Hoy en esta noche consagramos a tu siervo, a tu hijo, Polanco. Tú lo sabes, Señor. Es un siervo tuyo. Es un siervo que te sirve en todo momento, Señor, trayendo esa palabra. Bendito Dios, cúbrelo, protégelo y ampáralo siempre cuando Él vaya hacia adelante en esa misión. Amadísimo Dios, te hemos pedido por Él, pero también te pedimos por nosotros, que nos dé la posibilidad de escuchar y poner en práctica esta palabra que nos traes como nosotros. Todo esto te lo pedimos por nuestra Madre, que vive y reina con los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Démosle un saludito a nuestra Madre diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que esto sea una rosa de regalo a ella que cumplió año ayer, ¿verdad? Nuestra madre, ayer era su cumpleaños. Así es que le saludamos ya. Y voy a retomar la lectura del Evangelio de hoy, que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 6. San Lucas 6, 6. Y en esta lectura, en lo que ustedes la van buscando, le doy una introducción. Vamos a encontrar varias cosas, pero el elemento que quiero... ¿Se está viendo, hermana? ¿Se está viendo? El elemento que quiero resaltar aquí es el orgullo de ese pueblo de Israel, de esos fariseos, para que a nosotros nos pase, ¿verdad? Vamos a hablar de esto a profundidad hoy, de este tema. Y vamos a leer esta palabra en Lucas 6:6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro sábado Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba. Había allí un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos expiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado y encontrar así motivo para acusarlo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús les dijo: a ustedes les pregunto, ¿qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Paseando entonces su mirada sobre todos ellos, dijo al hombre: extiende tu mano. Lo hizo y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Palabra del Señor. Que por las palabras de este Evangelio se queden perdonados nuestros pecados. Amén. Sí, como le dije antes, quiero hablarle del orgullo espiritual, que es un cáncer que se puede apoderar de nosotros si no somos precavidos, si no trabajamos para que la humildad sea nuestra manera de ser continua. Jesús dijo: imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, que tenemos que ser como Jesús, humildes, y manso, que quiere decir obedientes. Y entonces, si ese es el llamado de Jesús, si esas son las dos virtudes principales que Jesús quiere que nosotros cultivemos, entonces vamos a hacer ese esfuerzo de hacerlo. Y vamos a analizar por qué el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, llegó a esta posición de orgullo, que no le permitió ver a su Jesús,
a su Dios hecho hombre. Frente a ellos estaba. Quizá usted diría, si Jesús se me apareciera, ¿verdad? Qué bueno fuera. Pero ellos tenían a Jesús al frente y no lo reconocieron. Ni siquiera apreciaron los milagros que estaba haciendo frente a sus ojos. Usted hubiera visto un milagro como este, ver a un hombre de la mano paralizada ser sano frente a usted. Usted hubiera dicho, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Pero dice que a los judíos al revés. ¿Qué le pasó? Dice, se llenaron de rabia. Se llenaron de rabia y comenzaron a discutir cómo podían hacer algo para salir de Jesús, algo en contra de Jesús. Oye, qué cosa más tremenda. ¿Se imaginen ustedes que cualquiera de ustedes tenga ese don de sanación que Jesús tenía? Y que en vez de levantar por ahí admiración de la gente lo que se llene es de rabia o de envidia y busque qué hacer para ver como algo en contra suya. Pues eso pasa en nuestras comunidades. ¿Sí o no? Muchas veces pasa. Y vamos a analizar por qué el pueblo de Israel llegó a este punto. ¿Por qué los judíos, los fariseos, llegaron a este punto? El pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios, ¿verdad que sí? El pueblo elegido de Dios, la niña de sus ojos. El Señor había llamado a Abraham y de ahí salió Isaac y de Isaac salió Jacob y Esaú. Y de Jacob nacieron las 12 tribus que conformaron el pueblo de Israel. Era su pueblo. Ningún pueblo del mundo podemos decir nosotros que es el pueblo de Dios, que Dios lo hizo. Que era el pueblo que Él mismo preparó, edificó. Entonces el pueblo de Israel sí, se van 400 años de esclavitud a Egipto, crecen innumerablemente y entonces Él los libera. Y allí en el desierto lo iba cubriendo de día, dice, con una nube para que el sol no los abrazara, y de noche con una columna de fuego para guiarlo en medio de la oscuridad. Dios amaba a ese pueblo. Dios inclusive pelea por ellos para conquistar las tierras de Jericó, las tierras que hoy llamamos Israel, de toda esa zona de Palestina. Dios peleó con ellos, los protegió por donde quiera. Y entonces ese pueblo, Dios le dio la tierra que emana leche y miel, así le dijo. Y los fue mimando durante largos siglos y educando también a través de los profetas. O sea, que era un pueblo con una educación religiosa y con un Dios único, que era un Dios inigualable frente a todos los pueblos que tenían dioses paganos, dioses inventados de la mano del hombre. Y este era el pueblo de Dios, pueblo protegido por Dios, que Dios preparó durante tantos siglos. Y a ese pueblo Dios le envía a su Hijo. Nadie va a dejar, si usted tiene hijos, usted no lo va a dejar en manos de cualquiera, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Ni lo va a enviar a su país de origen y ponerlo en manos de un tío que usted no sabe qué puede hacerle, ¿verdad? Usted cuida de sus hijos. Y el pueblo de Dios era como la niña de sus ojos y Él cuidaba a ese pueblo porque le iba a enviar a su Hijo allí, a su Hijo único, su Hijo amado. Y entonces, cuando envía Dios a su Hijo amado, cuando Jesús viene y se hace hombre, y Jesús comienza a trabajar en este pueblo para traerle la buena nueva de que Dios les ama y de que Dios le iba a liberar del pecado. Miren, apenas 2 capítulos antes de este capítulo 6, Jesús proclama cuál va a ser el plan de trabajo o de salvación que Él traía a esta tierra. Óigalo aquí en Lucas 4:16. Oye lo que dice, llegó a Nazaret, se puso de pie y le pasaron un libro. ¿Y qué dijo él? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver. Y dice, y proclamar el año de gracia del Señor. O sea que Jesús traía todas esas novedades. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? No lo recibió. Miren lo que estaban haciendo estos fariseos. Expiándolo, dice aquí, oye como dice. Ellos se van a la sinagoga, Jesús llegó a la sinagoga.
Y entonces allí estaba, ¿qué? Enseñando al pueblo, haciendo algo que él vino a hacer, a enseñarnos. Y había un hombre que tenía la mano paralizada, la mano derecha. O sea que este hombre estaba allí buscando ¿qué? La enseñanza y también la sanación. Y entonces, pero los fariseos, los maestros de la ley, ¿sabe lo que estaban haciendo allí? No buscaban ni enseñanza ni sanación. ¿Qué estaban buscando? Dice aquí, vinieron a ver si Jesús hacía una curación en día sábado y encontrar motivo para acusarlo. O sea que, qué tremendo, ¿eh? O sea, en vez de buscar lo que Jesús estaba dando allí, que era una enseñanza. Qué lindo fuera. Hoy ustedes están aquí, ¿verdad? Porque quieren que le dé una enseñanza. Allí se fue un grupo con el Padre porque querían recibir una enseñanza sobre la Biblia, ¿verdad? Qué bueno es uno aprender sobre las cosas de Dios. Pero esta gente estaban tan encumbrados, tan creídos, que no querían que Jesús le enseñara, ni que lo sanara. Y esto pasa muchas veces. Yo como diácono tengo que exponer el Santísimo muchas veces en retiros y en vigilias y en grupos de oración. Y cuando le paso el Santísimo a la gente, mucha gente recibe muchas cosas buenas del Señor. No por mí, por el Señor que está allí presente, ¿verdad? En cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y entonces, esa gente que recibe es la que viene a buscar del Señor lo que el Señor puede darle. Pero el que no viene a buscar nada, el que viene a mirar a ver qué pasa, el que viene a ver qué chisme se inventa contra el grupo de oración o contra los que están organizando la actividad, que siempre los hay, ese no recibe nada. Yo te puedo decir que muchas veces, la mayoría de las veces he visto jóvenes, gente entrada en edad, que ustedes dicen gente grande ya, ¿verdad? Ustedes le dicen así. O caballeros que no reciben nada, las que más reciben son las damas. Son las que más reciben el poder de Dios y que descansan en el Espíritu, que reciben sanación. ¿Por qué? Porque vienen con mucha fe. Por eso es que hay más mujeres en la iglesia que hombres, porque los hombres, ¿qué somos? Orgullosos, creídos, mandamás, que queremos dominar las cosas, que queremos dominar el bolsillo y dominar la casa. Y el que anda en esa actitud de dominar, de que él sea el que diga qué tiene que hacerse, cuando se ve con Dios, ¿qué le pasa? Su orgullo, su prepotencia, su soberbia no le deja recibir a Dios. Eso le pasaba allí a los judíos, a los fariseos. Ellos estaban orgullosos porque eran gente que era el pueblo de Dios, que sabían la ley, que ellos decían que cumplían la ley. ¿Se acuerdan de aquel fariseo que se fue a un templo? Jesús lo pone de ejemplo ese. Y había un fariseo y un publicano y entraron al templo. El fariseo decía, yo soy bueno, yo no mato a nadie, yo ni mato ni robo, cumplo con la ley, doy el diezmo, ayuno 2 veces por semana. Oiga, él se estaba justificando. Si nosotros entramos en esta actitud de justificarnos, estamos actuando con soberbia, con orgullo. La palabra orgullo hoy por hoy la hemos desvalorizado tanto que se ha convertido en algo bueno. ¿Sí o no? Uno dice, yo estoy orgulloso de ser de este país, estoy orgulloso de ser ciudadano, yo soy orgulloso de ser tal cosa, yo estoy orgulloso de tal la otra, y hacen hasta desfiles, gente que están orgullosa de ciertas cosas. ¡Y qué peligro! ¿Saben por qué? Porque el orgullo fue el pecado de Satanás, que se creyó mejor que Dios, se creyó por encima de Dios. Y por eso fue sacado del cielo por un arcángel que estaba muy por debajo de él, arcángel San Miguel. Por eso se llama así, porque él dijo, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y entonces, este Luzbel quiso hacer lo mismo con nosotros los seres humanos. Y en la creación de Dios, que fue creada inmaculada, Adán y Eva, él vino a meterle la misma cizaña. Coman de ese fruto y serán como dioses. Es que así van a saber lo que es bueno y lo que es malo.
y serán como dioses. Y entonces el hombre, el ser humano, cayó en la trampa. Y por el orgullo, la soberbia de querer ser como Dios, entonces caímos en el pecado original. Es decir, que el orgullo es el pecado de origen. Primero, de Satanás, de Luzbel, y segundo, de nuestros primeros padres. Es el pecado de origen. Y ese pecado da origen a otros muchos pecados. Miren aquí, veamos en la palabra de Dios cómo dice. Los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado. ¿Por qué ustedes creen que ellos espiaban a Jesús para acusarlo? Dice, encontrar un motivo para acusarlo. ¿Por qué querían acusar a Jesús? Antes dije que por orgullo, ¿verdad? Pero el orgullo es un pecado capital que genera otros pecados. ¿Y qué aquí había? ¿Cuál sería otro pecado que podríamos decir que tenían aquí los fariseos? La envidia. La envidia. Ellos tenían envidia de Jesús porque Jesús todo lo hacía bien, decía el pueblo. Todo lo hacía bien. En una lectura que se hizo en estos días, todo lo hacía bien. Y el pueblo lo seguía por multitud y ellos le tenían envidia. O sea que el orgullo lleva a eso, a la envidia. Por aquí vamos. ¿Y qué dice el otro? Dice aquí que cuando Jesús hizo el milagro, dirigió su mirada hacia ellos. Y dice que cuando Jesús lo sanó y quedó sano, o sea, le oró y quedó sano, dice que ellos se llenaron ¿de qué? De rabia, dice aquí. ¿Qué pecado es ese? Un pecado capital también. ¿Cuál es? La rabia, ¿cuál es? La ira. Cuando uno le da rabia por algo, ¿viste? Es porque tú te crees que lo puede hacer mejor. Si te da rabia porque tus hijos no barren igual que tú, es porque tú crees que lo puede hacer mejor. Si te da rabia porque alguien en el trabajo, de verdad, llega a mejor puesto, es porque tú crees que puede hacerlo mejor. ¿Por qué pusieron a este de coordinador si yo podía hacerlo mejor? ¿Por qué ponen a este a predicar? Yo podía predicar mejor. Eso es envidia. Y la envidia nos lleva a la rabia. Me da rabia que pusieron a aquel otro y no a mí. Que reconocieron a ese y no a mí. Entonces, de ahí dice que pasaron a otro pecado, porque es que el pecado del orgullo lleva a muchos pecados. Por eso que es pecado capital. ¿Y qué dice? Que ellos comenzaron a hacer algo que le iba a llevar a otro pecado. ¿Cuál era ese pecado? Comenzaron a discutir entre sí cómo podrían hacer para eliminar a Jesús, hacer algo contra Jesús. Miren, lleva a querer matar a otra persona. Y a veces no lo matamos con pistola o con espada. ¿Cómo lo matamos al otro? La envidia nos lleva muchas veces y la rabia ¿a qué? A hablar y a calumniar a otra persona. Y eso es muerte, a difamación, eso es matar. Matar el prestigio de otra persona. Inventarse un chisme. Ellos inventaron un chisme contra Jesús, sí. Le dijeron a Pilato, él quiere ser rey, él dice que es rey. Eso es. Y él se llama a sí mismo tal cosa, tal otra. Quiere destruir el templo, eso era una mentira. Usted lleva a mentir también. Entonces, este es el problema del pecado de orgullo. Miren, le llamo la atención a los padres y abuelos que hay aquí, porque los abuelos a veces son más alcahuetas que los papás. ¿Sí? Cuando estamos criando hijos y nietos llenos de orgullo, los estamos dañando. Los estamos dañando. Le voy a contar una anécdota que me pasó en el lugar donde yo estaba antes. Hubo una señora que llegó donde mí llorando. Y ella decía que su hijo no la había invitado a su graduación, a ella. Y oye la situación de esto. Esta señora trabajaba en una casa limpiando y cocinando para un señor empresario muy rico. Y este señor empresario, que veía que ya tenía un hijo, que no tenía posibilidad de educarlo y que era inteligente, de mandarlo a las mejores universidades, él dijo, yo le pago la universidad.
y lo mandaron a una de las mejores universidades de este país. No digo el nombre para no ser de propaganda. Pero ese niño, después que se estaba graduando, una señora que trabajó duro para que ese hijo se levantara, no la quería invitar a su graduación, porque su mamá era una cualquiera para él. Oye, la consecuencia de criar a un hijo con un orgullo tremendo. Ya para él era más importante sus compañeros de universidad, sus profesores, la universidad misma, su carrera, que su mamá. Qué pena. Qué pena. Y así hoy un caso reciente por aquí cerca también. Una madre me contaba de una hija, era prácticamente el mismo caso. Qué pena. Una hija que ya le quería desheredar a su mamá, al revés, ¿verdad? Al revés de cuando, como hacían antes, que los padres desheredaban a los hijos. Esta hija desheredó a su mamá, o sea, se desconectó sentimentalmente de su madre, porque ya su madre no significaba nada para ella, porque había llegado a graduarse en una de las mejores universidades. Y qué pena, porque se llenó de orgullo. Y a eso nos lleva a nosotros el orgullo. En nuestra amada renovación carismática hemos recibido mucho. El pueblo de Israel recibió muchas bendiciones de Dios. Cuando uno recibe muchas bendiciones de Dios, está uno expuesto a una tentación, y es de creerse mejor que los demás. El pueblo de Israel se creía mejor que los otros pueblos. El pueblo de Israel, había gente que se creía mejor que otros del mismo pueblo, porque tenían mejor educación religiosa. Mientras más bendiciones uno recibe, más tentación de llenarse de orgullo tiene. Y más hay que combatir eso. Luzbel recibió todas las bendiciones de Dios. Era el ángel más excelente que Dios había hecho. Pero con todas esas bendiciones no la pudo manejar con la humildad y se llenó de orgullo. Tengamos cuidado nosotros. Hay muchos grupos en nuestra iglesia y a veces creemos que el nuestro es el mejor. ¿Por qué? Porque el Señor nos da muchas bendiciones. Y es verdad, tenemos un carisma, tenemos una misión, pero mientras más el Señor nos da, más nos va a exigir. Aquí en esta amada renovación, el Señor ha suscitado grandes predicadores muy buenos, formadores muy buenos. Han salido sacerdotes muy buenos. Diáconos también, unos cuantos por ahí también. Quizás no es tan bueno, pero más o menos. Y el Señor ha dado buenos ministerios de alabanza, excelente para la iglesia. Y ha dado personas que tienen dones excelentes de sanación, sanación interior, dones de oración, gente hermosa a la hora de interceder por otros, que los demás buscan en la misma iglesia, aun siendo de otros grupos, buscan esto, para ser sanados, para ser confortados. O sea que la renovación ha recibido muchas bendiciones, muchas gracias, muchos carismas. Pero ojo, no nos podemos llenar de orgullo, porque mientras más recibimos, más nos va a exigir el Señor. Y mientras más recibimos, más humildes tenemos que ser. Porque la humildad en este caso consistiría en darle siempre la gloria a Dios por todo lo que Él hace a través de nosotros. Somos apenas instrumento. Y como instrumento, al final tenemos que reconocer, como aquel que decía el Señor en una parábola, siervo inútil soy, apenas hice lo que tenía que hacer. Y si alguien alguna vez te dice, hermano, qué bien usted alaba, hermano, qué bien usted predica, hermana, qué bien usted ora, no se le olvide decir gloria a Dios, porque a Él es que debemos toda la gloria. Los santos de la iglesia, léase la historia de cualquier santo,
Eran humildes. El santo que se celebra hoy, San Pedro Claver, era un santo, era un sacerdote jesuita, que era alguien que estaba en España y un día cuando se ordenó entendió que tenía que irse a Colombia. Y allá en Colombia, ¿sabe a qué se dedicó él? A evangelizar a los negros que traían de África. Y él, pudiendo vivir en un buen lugar, decidió irse a vivir en las chocitas donde vivían los negros. Y él se llamó a sí mismo el siervo, el esclavo de los esclavos, así se llamó él. Y él los pasaba a ellos lavándolos. O sea, no solo los bautizó más de 30,000 de ellos. Y no solo los bautizaba, sino que también los educaba en la fe. Y no solo los educaba en la fe, sino que si se enfermaba uno, iba a él a atenderlos. O sea, ese era San Pedro Claver. Miren qué humildad. Y para que vean cómo es Dios, que Dios hasta lo último trata de ganar corona de gloria para nosotros en el cielo. Porque mientras más nos humillamos, como se humilló Cristo en la cruz, más nos vamos a parecer a Él y más alta será, o más grande la corona que vamos a tener en el cielo. ¿Sabe cómo murió San Pedro Claver? Solo y abandonado. Había un negrito que era que le llevaba la comida y a veces se la comía, a veces no se la daba y lo maltrataba. Y él no protestaba. Qué tremendo. Eso es un santo. Eso es un santo. Porque cuando a nosotros nos humillan, ay Dios santo, ¿no? Viene la queja, pero del tamaño del cielo, ¿sí o no? Si nosotros nos pasa eso, ¿verdad? Cuando alguien nos hace algo, nos ponemos por el piso a llorar. Porque nosotros no concebimos que después de haber servido tanto, después de haber orado tanto por las personas, de haber ido a evangelizar y haber traído mucha gente al grupo de oración o a la iglesia, y ahora no me reconocen. Una vez en un grupo de oración hubo una señora que lloró frente a todos en el público, en el micrófono, diciendo que ella tanto que hacía por ese grupo de oración y nadie le reconocía. Yo le decía, gloria a Dios que nadie te reconozca, porque esos méritos que tú tienes lo anotan allá arriba, pero si todo el mundo te alaba, dice el Señor, que ya agarraste tu merecido, ¿verdad? Si todo el mundo te da bombo, tengan cuidado, dice, así hacían con los profetas, dice Jesús. Entonces, de vez en cuando tenemos que coger un poco de palo. Jesús lo dijo. Tenemos que coger un poco de hachazos de vez en cuando. ¿Saben por qué Jesús dijo eso? Si al árbol verde le dan leñazo, hachazos, ¿qué no será el árbol seco? Dígale al que está al lado suyo, usted es un árbol seco. Usted es el árbol seco. Así que espere su leñazo. Espere. Que le den sus hachazos. Espérelo. Que se le dieron a Jesús, ¿cómo no se lo van a dar a cada uno de nosotros? A mí me ha tocado mucho de eso, yo sé de eso, mi esposa le puede contar todo lo que me ha tocado. Creo que perdí un poco de pelo por eso yo. Porque tenemos que estar listos para esto. ¿Saben por qué? Porque es la forma del Señor mantenernos a raya, que no se nos suba. Dígale al que está a su lado, que no se te suba. Porque cuando se te sube, espera el hachazo. Espera el hachazo cuando se te suba. Ministerio de música, predicadores, coordinadores, todos, que no se les suba. Yo sí me doy cuenta cuando se me está subiendo, ahí viene el hachazo, después digo yo, ay, por ahí viene, ya metí las 4, dicen por ahí alguien, ¿no? Es decir, cuando uno se le sube y la gente es especialista en tentarlo a uno en eso, ¿sí o no? Mire, aquí los fariseos buscaban cómo acusar a Jesús. Pero a veces es lo contrario. La gente en vez de acusarte, lo que hace es darte bombo. Y eso es más peligroso. A mí que me acusen mejor, porque ese es un leñazo y nos parecemos a Jesús cuando nos acusan, como lo acusaron a él. Pero que te den bombo, eso es más difícil de manejar. Bombo, o sea, que te vengan a limpiar el polvo del saco.
Sí, o sea, que te dicen como, ay hermano, ¿cómo usted predica? Ay, me encantan sus prédicas, hermano. Hermano, no, a mí no me gusta que nadie más me enseñe nada más que usted. Usted sí que sabe. No, hombre, no. Usted sí predica mejor que un sacerdote, usted. Si le dicen así, tenga cuidado porque ahí está el demonio trabajando para que usted se le suba. Y a todo el que se sube, lo hace bajar el Señor, lo hace bajar. Porque el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Y es mejor que seamos humillados aquí en la tierra, porque humillado en la eternidad, eso sí no quiero yo. Es mejor ser humillado aquí. Entonces, vamos en ese tenor a trabajar. Le voy a dar algunas fórmulas sencillas que podemos aplicar. Yo he tratado de aplicarlas durante mucho tiempo y me han funcionado. Y esto es algo que, como dicen los españoles, genio y figura hasta la sepultura. Es decir, que hasta que nos muramos vamos a estar peleando con nuestro carácter, con nuestra forma de ser. ¿De acuerdo? No se crea que usted todo lo consigue, como dice San Pablo. No lo he conseguido todo, sino que batallo, ¿verdad?, día tras día para llegar. Entonces, alguna fórmula para trabajar la humildad, para que no se nos suba. La primera es, usted mismo, reconozca sus debilidades frente a los demás. Usted mismo reconózcalo. ¿Verdad? Reconozca eso, usted mismo. No deje que la gente se lo diga, porque a uno le duele más cuando se lo dice, ¿sí o no? Pues dígalo usted primero, dígase adelante. O sea, alguien viene y le dice, hermano, usted yo noto como que no se preparó bien para su prédica. Usted diga, es verdad. Yo pude haberme preparado mejor. Y aunque usted se haya preparado mucho, como quiera pudo haberse preparado mejor, ¿sí o no? Que el límite solo lo tiene Dios, es infinito. Por tanto, si alguien viene y le dice, usted no se preparó bien para su prédica. Es verdad, hermano, pude haberme preparado mejor. Y usted ya ahí le mata el gallo en la funda, dice en mi país. Y entonces ya no, usted no se le va a subir la ira porque le corre hielo. Si alguien viene y le dice, eso es que mansedumbre. Hermana, usted estaba, vamos con la hermana Gilma, que estaba hoy llevando la alabanza, ¿verdad? Si viene alguien y le dice, hermana Gilma estaba chillando demasiado. ¿Verdad? Cuando estaba alabando allí, estaba chillando mucho. Entonces ella que diga, sí hermano, yo no sé qué me pasó hoy. Hoy parece que me comí un poco de alas de gallina y estaba chillando como un gallo. Y entonces ella le pone más. Y así le mata al otro el deseo que tenía como de la envidia que quizá con que vino. Y que le dijo eso, pero para meterle una estaca, ¿sí o no? Y entonces ella lo que dice, póngala más grande la estaca, que es verdad. Y así muere ahí, se mantiene humilde ella. Y el otro ya se le esfuma el deseo de maltratarla a ella, ¿verdad? Con eso. Esa es una fórmula. O sea, usted mismo, rebájese usted mismo. El que se humilla será ensalzado. Humíllese usted, humíllese. Abrace, esa es una fórmula. La segunda es abrace las situaciones de humillación que a usted le lleguen. O sea, la primera usted la busca, usted mismo se humilla. Y la segunda le llegó sola. Y usted lo que hace es que la abraza. Le doy un ejemplo. Una vez yo estaba en un sitio, una lavandería, entré yo y me parqué al frente de la lavandería en una zona que decía zona de bomberos, zona de fuego. Y entonces vino un policía y me puso la luz y me estaba poniendo un ticket. Y llegó la dueña de la lavandería, una chinita, y le dice al policía, usted váyase, ¿usted qué hace molestando a mis clientes? Y yo le dije a la chinita, váyase usted para adentro de su lavandería, déjeme a mí lidiar con esto, porque yo estoy aprendiendo algo que no sabía. Y con el ticket yo sé que lo voy a aprender para siempre. ¿De qué hice yo ahí? Me puse al nivel de la humillación, porque ¿qué me voy a poner a pelear con un policía? Y hay gente que hacen eso, que un policía lo para y dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué me paró? ¿Qué hice malo? Háblele así a un policía para que usted vea cómo le mete el ticket más rápido. Bendito Dios. Entonces,
Hay que humillarse cuando lleguen esas ocasiones. Porque usted no va a pasar trabajo. Yo creo que sí, tiene, porque yo lo había pagado. Está bien. Entonces usted, no, igual se apagó. Entonces, humíllese. Cuando lleguen esas ocasiones, sí, abrace la humillación. Abrácela. No se ponga usted, ¿cómo es posible? A mí que soy de tal, a mí que me eduqué en tal universidad, a mí que soy la persona, que soy el diácono, ¿cómo me puede hablar un feligrés de esa manera? No, agarre la humillación. Ay, me han tocado de todas, me han tocado de todas. Gracias, hermano. Esa es la segunda, abrace la humillación. La tercera es esta frase que Jesús dijo: imítame a mí que soy manso y humilde de corazón. Hágala como parte de su oración jaculatoria. Señor Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Esa es una jaculatoria que hay muy famosa, que decían siempre todos los monjes en los conventos. Señor Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Y el Señor lo va a hacer, porque eso trabaja. El Señor quiere que seamos humildes, y si tú lo pides, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Es muy importante. La otra cosa es, cada vez que llegue una persona contigo y te tire un piropo, una alabanza, para levantarte por allá arribota, usted diga: gloria al Señor que utilizó a un recipiente como yo, que no merece nada. Y ya, usted ahí se le rebotó eso. No se quede con eso, no se infle. Porque la gente lo que dice: tú sabes, soy yo, apellido Polanco, la familia, nosotros somos tal. ¿Entiende? Si hace eso, desaprovechaste la oportunidad de darle la gloria a Dios. Dios es celoso con su gloria. El que le arrebata la gloria a Dios le va a pasar como a Herodes. ¿Qué le pasó a Herodes? ¿Ustedes recuerdan la historia de Herodes? ¿Cómo murió Herodes? ¿Ustedes no sabían? Eso está en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué pasó a Herodes? Herodes dio un discurso. Y en el discurso, que fue tremendo, ¿qué pasó? La gente vino y dijo: hablaste como un Dios. Y Herodes dijo: tú sabes, la familia, que tú sabes. ¿Y sabe qué le pasó a Herodes? Dice que de ese momento se le comenzó a llenar la piel de gusanos y murió agusanado. Así que tenga cuidado usted cuando usted le coge la gloria a Dios. Si no se agusana en su cuerpo, se agusana en su alma. Eso es muy peligroso. No podemos arrebatarle la gloria al Señor. Y la otra, última que le doy, el último tips, es pedirle esa gracia a mamá María, porque ella la tenía. ¿Qué dijo ella cuando el ángel se le apareció y después Isabel dijo: ¿qué? ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Esa era una exaltación tremenda que le dijo Isabel. Llena del Espíritu Santo, le dijo. Isabel le dijo a María el nombre que todavía ni siquiera los evangélicos reconocen de la Virgen. Y está en la Biblia. Y la reconoció la iglesia en el año 425 en el concilio de Éfeso. Reconoció a María como la Theotokos, la madre de Dios. Y eso fue lo que Isabel le dijo: ¿cómo es posible que la madre de mi Señor, o sea, mi Dios, venga a mí? Eso era un piropo grandísimo, una alabanza tremenda que le estaba dando Isabel. ¿Y qué dijo María? Mi alma alaba la grandeza del Señor. O sea, que le tiró el piropo a Dios. Mi alma se humilla ante la grandeza de Dios. Que se ha fijado en la humildad de su esclava. Se puso por el suelo ella. Y si María, que es tan grande a los ojos de Dios, se puso por el suelo, ¿quiénes somos nosotros para estarnos encumbrando? No. Vamos a imitarla a ella y a pedirle esa gracia a ella, porque ella nos puede ayudar para que su Hijo nos dé esa gracia, la gracia de la humildad, de ser manso y humilde de corazón.
Así que mis hermanos, si tú quieres recibir dones del Señor, si tú quieres recibir carisma, si tú quieres recibir una misión específica del Señor, una hermosa misión en esta tierra, trabaja la humildad, combate el orgullo, la soberbia, constantemente pisotea la soberbia. Hay gente que canta, pisotea la cabeza de Satanás. ¿Ha oído en esos cantos? Y yo le digo, usted lo puede decir de boca y hasta hacer el gesto así con los pies que está pisoteando. Si usted no pisotea el orgullo, Satanás está en la cabeza de usted encima. La forma de pisotear la cabeza de él es no ser como él es, orgulloso. Así es la forma de pisotearle. Eso fue lo que hizo la Virgen, por eso ella le pisoteó la cabeza. Porque ella se mantuvo en la humildad de su esclava. Y esto es muy importante. Y la humildad no se compra en farmacia. Y cójale miedo al que diga que es humilde. Porque ya no lo es, y dijo que es humilde, ya no lo es. Como aquel novio, ¿verdad? Que llegó donde el papá de la novia y le dice, Señor, vine a pedir la mano de su hija. Y quiero decirle que yo soy un hombre responsable, un hombre puntual, un hombre trabajador, un hombre ahorrativo, un hombre preocupado por su comunidad, un hombre que hace esto, que hace aquello. Y después dice, espérese, me olvida una cualidad más importante mía y es, soy humilde. Imagínese usted qué humildad podía tener, ¿verdad? Si estaba dándose bombo él solo, ¿no? No, la humildad no se... El que es humilde lo vive interiormente. Y los demás son los que te dicen a ti. Si tú eres humilde. Pero usted no puede decir porque entonces dejó de serlo en ese momento. Es muy importante. Así que, qué lindo que podamos hablar de esto en el día de hoy. Y que esto nos ayude a no ser quizás como esos fariseos. Y es porque nosotros somos como ellos también, en cierto sentido. Somos hechos del mismo barro y podemos cometer los mismos errores. Ver frente a nosotros a alguien que Jesús ha enviado, capaz de hablar e enseñar, capaz de sanar, capaz de llevar a la gente a un nivel espiritual mayor. Y nosotros, en vez de reconocer que Dios está actuando en esa persona, llenarnos de envidia, llenarnos de rabia, llenarnos de deseo de salir de esa persona, de quitarla de en medio. Y si nos llenamos de eso, entonces estamos bien lejos de la humildad de Jesús. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos proteja de todo este daño espiritual, del orgullo espiritual, y que podamos siempre trabajar la humildad. La Virgen dijo en una ocasión a una de las videntes, en una de las apariciones dijo, le voy a pedir 3 cosas, humildad, humildad y humildad. Esas son las 3 cosas. Si trabajamos eso, no vamos a fallar, porque el Señor siempre estará con nosotros. La palabra de Dios es bien clara cuando dice que el Señor ve de lejos al altivo, al orgulloso, al soberbio, y ve de cerca al humilde. Él está siempre del lado de los humildes. Porque el humilde es aquel que tiene un terreno listo para que Dios cultive allí y producir al 100 por 1. Vamos a ponernos de pie, a ponernos en oración. Pidiendo al Señor que arranque de nuestros corazones cualquier deseo, cualquier tendencia que nos impida ser humilde. Cualquier cosa que nos aleje de ser como Él, manso y humilde de corazón. Y que podamos a través de la recepción de la Eucaristía parecernos más y más a Él. Y que podamos siempre que nos desviemos de este camino de humildad, siempre que nos llenemos de orgullo, de vanidad, de soberbia, de prepotencia, que el Señor nos ayude a salir de eso a través de alguna humillación. Pídaselo al Señor eso, porque es difícil. Nadie quiere humillaciones. Yo el primero.
Pero si se lo pedimos al Señor, no nos va a dejar salir de este mundo lleno de soberbia, porque en el cielo no hay nadie que sea soberbio. No lo hay. Todo el mundo es humilde. Por eso está allí. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Y podemos añadir, pero sin humildad nadie puede ser santo. Así que mis hermanos, ese es un camino necesario para estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Pidámosle al Señor. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. De nuevo, Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Una vez más, Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Amén.